Seguro que más de una vez cuando ha nevado te has preguntado por qué los copos de nieve tienen esas formas de 6 puntas con esas figuras increíbles retorcidas y que son hermosos. Pues de esto va este video, de quiénes fueron los primeros que se pusieron las manos a estudiar los copos de nieve, los fotografiaron y los llegaron a clasificar. Así que abróchate los cinturones porque arranca un viaje de más de 400 años. ¿Cuánto frío tiene que hacer para que caiga nieve del cielo? Esto lo he contado muchas veces en Despierta América y os pongo por acá alguno de esos vídeos. La temperatura entre la base de la nube y el piso es crucial. Si la columna de aire que tenemos entre nosotros y la nube está por encima de los 32, es lógico que lo que va a caer es lluvia. Pero ¿qué pasa cuando la temperatura entre el piso y la base de la nube está por debajo de los 32-33 grados? Pues bien, entonces nos caerán esos copos de nieve. Cuando tenemos un trocito de ese aire por encima de los 32, allí vienen cosas interesantes. Podemos tener agua-nieve o lluvia helada. Así que de eso hoy no voy a hablaros. Lo dicho, echad un vistazo a este vídeo que tenéis acá sobre los diferentes tipos de precipitación porque no os dejará indiferentes. Además, las nevadas pueden definirse como, o mejor dicho, clasificarse como leves, moderadas o intensas. Cuando se combinan esas nevadas con vientos fuertes, hablamos de ventiscas y esas pueden además reducir mucho la visibilidad y realmente son muy peligrosas. Si hay algo que caracteriza a los cristales de hielo que componen los copos de nieve es la variedad de su forma. A pesar de que en general todos tienen una simetría hexagonal, eso es una figura geométrica de 6 lados, es prácticamente imposible encontrar dos copos de nieve iguales. ¿Por qué ocurre esto? Si se forman dentro de una misma nube sometida a las mismas condiciones atmosféricas. El secreto está, como sabemos actualmente, en la temperatura y la humedad en el momento en que se forman esos cristales de hielo. Esto os hará estallar la cabeza. Hace unos 400 años, sí, 4 siglos, Johannes Kepler, el tipo ese que se curró lo de las leyes del movimiento de los planetas después de que su padre se fuera como mercenario a la guerra, lo tenéis explicado en este otro video, allá por el 1611 escribió el primer tratado serio dedicado a la morfología de los cristales de nieve. Un poquito más tarde, René Descartes también se preocupó por el tema, eso fue en 1637 con Les Météores. Él se limitó a describir la variedad de cristales de hielo ya que no consiguió entender su origen, pero insisto, estamos hablando de 1630. En esa época la gente solo se preocupaba en intentar sobrevivir a una peste y a conquistar territorios. Eso es increíble. Y evidentemente en Europa en esa época tenemos que pasar de 1630 al siglo XX, casi 300-400 años sin progreso científico. No es hasta que llega Wilson Bentley que se crea el gran catálogo de los copos de nieve. Sí, como el catálogo ese de los muebles suecos, pero en este caso de copitos de nieve, todas las formas y tamaños. En total fueron 5.000 fotos que publicó en 1931 y fue un bombazo. Y es que su trabajo cambió la vida de un joven japonés llamado Ukichiro Nakaya. Ukichiro Nakaya fue un físico que nació en Japón el 4 de julio de 1900 en Ishikawa. Se especializó en glaciología y en las ciencias de las bajas temperaturas. Y fue el primero, eso es importante, el primero que creó copos de nieve artificiales. Su mayor experimento tuvo lugar en 1933, cuando en el laboratorio de la Universidad de Hokkaido trabajaba allí y pudo crear lo que conocemos como los primeros copos de nieve artificiales. Eso no lo había hecho nunca nadie. Nakaya trabajaba en esos experimentos con bajas temperaturas y consiguió crear en el laboratorio, trabajando, controlando la temperatura y la humedad, esos copos artificiales. Y se dio cuenta de una cosa importante. Vio que el perfil de todos los copos de nieve, y eso es importante, todos tienen forma hexagonal, a pesar de la variedad casi infinita de cristales que se podían generar, y eso tiene que ver con una cosa muy básica y es la molécula de agua. La molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno formando un triángulo. Cuando crece el cristal ese por narices no tiene otra opción que pegarse en un ángulo exactamente de 60 grados respecto a los vértices de este triángulo que estáis viendo. Evidentemente los copos no se están formando como en una hoja de papel, sino que lo hacen en el espacio dentro de la nube. Por eso, si tenemos, por ejemplo, dos nevadas
intentamos analizar los copos de nieve, esos van a ser completamente diferentes porque no ocurren en un plano, sino que ocurren en las 3 dimensiones, en el espacio. Así que, ¿cómo puede ser que se produzcan estructuras tan diferentes a partir de el mismo material, esa molécula de agua tan sencilla? Pues bien, la respuesta la dio el doctor Kenneth Liebrecht, profesor de física de la Universidad Caltech en California, una de las personas que mejor ha estudiado este proceso. Y es que cada columna, cada aguja, cada placa de forma estrellada que nos cae del cielo comienza como un sencillo prisma hexagonal, que es la forma básica de un cristal de nieve. Esa forma básica tiene 2 facetas que se llaman basales y 6 facetas prismáticas. Sin embargo, la estructura final dependerá de la velocidad de crecimiento relativo de esas superficies. Esto es que si van más deprisa o más lento, terminaremos teniendo un tipo u otro de copo de nieve. Y es lo que estáis viendo aquí, la temperatura se representa en el eje horizontal y la humedad en el eje vertical. Nakaya muestra que ocurre cuando la escala sobrepasa el 100% de humedad, situación conocida como sobresaturación de agua. La línea azul muestra las diferencias que aparecen en el diseño de los cristales que se forman por encima y por debajo de ella. Es evidente que los cristales relativamente simples comienzan a volverse más y más complejos a medida que aumenta la humedad. Hay mucho más sobre los copos de nieve, como es la curva de Koch, que sería la forma como estos pueden crecer formando los fractales, pero nos iríamos a un tema mucho más complejo y eso lo dejo para otro día. Así que en conclusión es posible que nunca logremos predecir con exactitud qué forma tendrá un copo de nieve determinado, pero eso obviamente no hace más que aumentar su belleza. Por eso no me digáis que cuando caen los copos de nieve del cielo no es una obra maestra. Por cierto, si te ha gustado este vídeo, no te olvides de comentarlo.